presidente norteamericano o qué dialoga con un chapín como tú? ¿Realmente hay ese diálogo? ¿Es un diálogo más filosófico, más etéreo? Es un diálogo sobre la política internacional. Es muy difícil traer la mente y la atención de un presidente de los Estados Unidos a un espacio tan reducido como Centroamérica, pongámoslo de esa manera. Es más una discusión en el ámbito de la política doméstica norteamericana o en el ámbito de los aspectos de la coyuntura internacional. ¿Es, Julio, Estados Unidos como país, como sistema, como cultura, el referente que Julio Ligorría tiene en la mente de discusión política, de alternancia, de principios? ¿O por el contrario, pues admiran más a los alemanes o a los británicos? Mira, la verdad es que estando expuesto a los sistemas. ¿Es, Julio, Estados Unidos como país, como sistema, como cultura, el referente que Julio Ligorría tiene en la mente de discusión política, de alternancia, de principios? ¿O por el contrario, pues admiran más a los alemanes o a los británicos? Mira, la verdad es que estando expuesto a los sistemas europeos y al sistema americano, europeos occidentales, digamos, no hay muchas diferencias, pero sin duda un referente de sociedad, de mecanismos de discusión, de pesos y contrapesos, pues evidentemente los Estados Unidos. Es un ejemplo bastante evidente, por así decir, de lo que es el progreso, el desarrollo, el respeto a ciertos valores y ciertos principios, aunque de todo en la viña del Señor. Obviamente. Pero en términos generales, digamos que está lo más cercano a lo imperfecto que es el planteamiento del sistema democrático, lo más cercano a los buenos resultados, pongámoslo de esa manera. Oye, un técnico como tú, porque al final creo que eres un técnico, ¿es incompatible con un político en ejercicio? Es decir, ¿tú serías un buen o un mal presidente o vicepresidente por tu tecnicismo o por tu aprendizaje? ¿O no hay necesariamente una correlación entre político y técnico en política? Yo te diría que la experiencia de haber sido consultor de presidentes en ejercicio, de poder estar expuesto a la manera en que unos y otros manejan la toma de decisiones desde el poder, que es muy complejo, muy difícil, en donde se tiene que tamizar y poder sopesar una serie de informaciones para tomar una decisión lo más acertada posible, ha sido en primer lugar apasionante y en segundo lugar una gran escuela. No me veo como alguien en el ejercicio del poder, nunca lo he pensado, no ha pasado por mi mente porque he estado 30 años trabajando en esto. Pero si me haces la pregunta y hago el ejercicio, creo que tendría más o menos los elementos y el criterio, fundamentalmente el criterio, porque en esos puestos eso es lo que se requiere. Un poco de sentido común para ir tomando las decisiones adecuadas. Y algo que yo siempre se los digo a ellos, cuando tengo el privilegio de que me contraten, es que hay una fórmula muy sencilla para gobernar, muy sencilla, alejada de toda la ciencia política, que la respeto muchísimo, por supuesto, pero es tan fácil pensar y anteponer el interés nacional a los intereses institucionales y finalmente los intereses personales, que son legítimos, es muy legítimo tener intereses personales. Pero el problema es cuando tú inviertes la fórmula y antepones el interés personal sobre el interés nacional. Y ahí empieza todo este desbarajuste en el que no solo Guatemala, sino muchos países de América Latina sufre, ¿no? Porque se están anteponiendo intereses personales, intereses ideológicos y no los grandes intereses nacionales. Y si alguien te dijera, Julio, dime un referente que tú admires, actual o no necesariamente tan actual, para poder aprender ese ejercicio de la política que tú recomiendas. Supongo que no sería Chávez, no. pero habrá alguien por ahí como que admiras. Yo te diría que Álvaro Uribe, indudablemente, es un referente de una gestión muy pulcra, muy limpia, muy eficiente. En una situación... En situaciones sumamente complejas, pero tú has visto 8 años de gestión ejemplar, con muchos problemas, con mucha crítica, con mucho señalamiento, pero saliendo adelante siempre, con una matriz de trabajo muy pulcra, muy clara, muy abierta, muy transparente,
y con un manejo de la comunicación, porque también, por qué no decirlo, es muy importante, con un contacto con sus electores muy bien, muy estratégico, muy cercano. Felipe González, en el otro ámbito, en la socialdemocracia, Felipe González indudablemente es uno de los grandes líderes y referentes. ¿Nixon? Perdón. Más que Nixon, Reagan, quería decir, ¿no? Absolutamente. Ronald Reagan, sin duda. Nixon fue un gran presidente, sí. Un presidente que sale, ahí sí que defenestrado del poder por errores y equivocaciones en la toma de decisiones, pero que a la larga se le reconoce un gran proveedor de políticas públicas que resultaban siendo muy provechosas para la sociedad norteamericana. Y en esta toma de decisiones que tú dices que a fin de cuentas el presidente lo que tiene es que tener 4 principios claros, estos que tú has dicho, de intereses colectivos por encima de los intereses individuales, y una capacidad de raciocinio, de comprender. ¿Realmente es tan sencillo el poder cuando se ejecuta noblemente? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Se requiere evidentemente cierto nivel de fortaleza de espíritu, ciertos valores, ciertos principios y cierta ética para no sucumbir ante las presiones de los asesores, de los círculos que se hacen alrededor del poder. Pero yo he visto presidentes que teniendo esos círculos de poder, tomando la información, han finalmente siempre tomado decisiones adecuadas. Y tenemos los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en Chile, tú ves a 4 gobiernos de la socialdemocracia, uno tras otro, marcando muy pequeñas diferencias entre uno y otro, pero respetando ante todo políticas públicas que eran de sentido común y de lógica y que han hecho de Chile el gran país que es hoy. Políticas públicas que vinieron siendo gestionadas y formuladas desde la época de la dictadura. Y que se continúan con una derecha ahora de Chile. Y se continúan al día de hoy. Y eso es lo que le ha dado consistencia. O lo que traía El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Que al final, de los años de arena, dices. De los años de arena, que hubo mucha consistencia, hasta que se perdieron en algún momento. Y ha habido ahora este cambio que de pronto va a ser sano y va a oxigenar y va a renovar y refrescar el sistema político salvadoreño. Y cuando a ti te ofrecen un candidato o requiere tus servicios, o tú lo analizas como Julio aparte viendo televisión, hay candidatos que no tienen arreglo